hemorrágicas, manejo de líquidos, complicaciones en sus manejos. Buenos días. Pues antes que nada agradezco la invitación. Es la primera vez que vengo a Jalisco. No me toca este estado por lo regular, me toca la zona sur. Trabajo para el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades del gobierno federal. Nada más veo los pacientes graves de dengue. Entonces, pues, poco a poco hemos adquirido experiencia desde 1995 que trabajamos allá. Y aquí nada más también hacer realmente lo que estamos manejando, lo que hemos visto en otros estados, en otros países, y aparte intercambiar experiencias con ustedes, porque para mí es importante ver cómo es el tratamiento clínico de dengue en los últimos años. Yo, desgraciadamente, no me mandaron para el brote del 2009 para complementar el yo creo que para tres estados, ya, gracias a Dios, se viene a conocer. Su ciudad es preciosa, no hay problemas de tráfico, pero lo demás está precioso, está muy bonita la ciudad. Bueno, empezamos. Para que vean, yo vivo en Jalapa, Veracruz, como usted mencionaba ya. Y yo viajo al Centro Médico Nacional de Veracruz, en el puerto. Estamos a 1 hora y 20 minutos, 105 kilómetros. Y por lo regular siempre llevamos compañía también. Vean, eso es lo que les comentaba yo en un viaje. Maté esta cantidad de moscos, hasta los puse en fila. Les comenté a mis compañeros de vectores que no estaban respetando los programas adecuados en los transportes, que el mosco viajaba muy cómodamente en clase primera, con aire acondicionado, y obviamente nosotros batallando con ellos. Pero no me hicieron caso, sí, igual. Dentro de los controles van a ver que poco a poco se va a ir modificando esto, porque por el cuestionamiento lógico, si yo veo un hospital, yo veo los autorizados en el hospital y veo que hay pabellones, entonces ustedes me están diciendo que hay moscos en el hospital, por lógica. Entonces quiere decir que ni siquiera el hospital, que es un centro de atención médica, tiene control del vector, hay moscos, eso no puede ser. Eso, entre comillas, los niveles de atención primaria, secundaria, las jurisdicciones son donde tenemos que tener totalmente controlado el vector. No debe existir moscos en esas unidades. Entonces ustedes le ponen un mosquitero al cuello, a ver, entonces si hay moscos en su hospital. Y obviamente hay que proteger a los pacientes en la fase febril, que es la fase directa. Entonces, actualmente se están haciendo exclusivamente salas de atención integral de dengue, de apoyo integral. Entonces, exclusivamente se cierra de la cama 1 a la 15 para dengue, de la 16 a la 25 para dengue. Y hay una puerta exclusiva para acceso con un mosquitero, nada más para no poner tantos pabellones. Y eso reduce costos y aparte tenemos una mejor vigilancia de los pacientes, nada de que uno está en la cama 1, 5, 7, el otro en la 225, y esto se maneja de una manera mucho más adecuada. La nueva clasificación en cuanto a evaluación de las 10 prácticas clínicas manejadas por la OPS se desarrollaron en Bolivia. Tuvimos el brote en el 2009 en Bolivia, por primer lugar en América, principalmente una de las que se llama Santa Cruz. Entonces, el Instituto Pedro Puy, que es al cual apoyamos también nosotros por parte de la OPS, nos manda a él para que tengamos una evaluación de cómo está. No se escucha, perdón. Entonces, se efectuó la evaluación de las prácticas clínicas, de las vías de prácticas clínicas, para ver qué realmente había modificado en cuanto a manejo, criterios de evaluación y tratamiento de los pacientes con dengue. Y se dieron los expertos químicos que existen determinaron que tendríamos que clasificar la enfermedad de acuerdo a fases o etapas para efectuar un control adecuado y obviamente clasificación de los pacientes para saber en qué fase está y aparte si es paciente para hospitalización, paciente para observación, paciente para manejo externo, etc. La primera fase es la fase febril. Esta es la famosa fase del dengue clásico, en la cual la pauta principal tiene los tres síntomas principales, que son la fiebre,
ayer la separé de las neurofragias. Aproximadamente el 75-80% de los pacientes tienen estos tres síntomas, aparte del dolor ocular, etc. Y otros síntomas o signos que se manifiestan también son en esta fase febril, son alteraciones principalmente del tracto digestivo, que pueden ser náusea, vómito, dolor abdominal, que puede ser leve o severo, dependiendo de la intensidad de la enfermedad, y hiperemia de la faringe, odinofagia, hiporexia, puede haber también cierto grado de hemorragia y algunas veces con cuadros respiratorios muy leves. En esta fase también puede haber cierto grado de hepatomegalia y dentro de los estudios que ya en esta fase tenemos que efectuar, el primero de complementación es una biometría hemática, y en la cual la primera pauta de sospecha en estados o países que son endémicos es la leucopenia. Una leucopenia que tiene linfocitosis y neutropenia, y muchas veces con monocitosis. Esas son las guías que nosotros podemos iniciar en un paciente con dengue. Otra situación interesante, la fiebre por dengue, a diferencia de otras virosis, y aparte de procesos infecciosos bacterianos o de otro tipo, en lugar de ser fiebre con taquicardia como respuesta compensatoria, su respuesta por lo regular es bradicardia en las primeras fases. Cuando ya hay taquicardia hay que tener cautela, porque ya es la fase de desequilibrio desequilibrio en cuanto a la estabilización hemodinámica. Este es Santa Cruz de Bolivia. Este es 2009, perdón, pero les comentaba, ellos no tienen como nosotros en las instituciones salas, en general son los hospitales antiguos de pabellones, son salas grandísimas, no hay cubículos separados, entonces ellos ubicaban a sus pacientes de dengue exclusivamente en estos tipos de pabellones, los pacientes adultos y los pacientes pediátricos. Aquí nos llamaba la atención cómo los manejaban ellos, la clasificación internacional de ABCD, dependiendo de las guías que se estaban manejando en aquella época. Los pacientes tenían aquí qué frecuencia cardíaca, qué temperatura tenía, qué presión arterial media, la fase, qué fase estaba, y si el paciente estaba, entre comillas, en observación o en fase de liberación. La fase crítica. Esta fase crítica en promedio dura aproximadamente 4 días. Puede ser desde las primeras 72 horas hasta el séptimo día. Hay que tomar en cuenta esto como un criterio general. No existe muchas veces esta fase en pacientes en la fase febril. Aproximadamente el 5% de los pacientes, dependiendo del serotipo, el lugar o la condición de ese momento de cómo se está manifestando dengue, hay algunas zonas en que los pacientes en las primeras 24 horas desarrollan inmediatamente la fase crítica. Están en la fase febril y de momento hacen súbitamente hipotermia y caen en estado de choque. No llegaron hasta la fase de las 3-4 días que nosotros comúnmente estamos manejando, para que vean que esto no es absoluto. Y obviamente esta fase se manifiesta por inestabilidad hemodinámica, respiratoria, hay aumento de los datos de sangrado, ya con hemorragias en ocasiones muy francas, y ahora sí el hemograma es importante en relación a que nosotros en esta fase crítica tenemos que efectuar un balance integral de las condiciones orgánicas y sistema vital de los pacientes. Y obviamente, mientras más extravasación haya por aumento de la permeabilidad vascular, vamos a tener que obviamente el hematocrito ya se empieza a alterar. Empieza a aumentar obviamente por la salida de líquidos, la fuga de líquidos, y el paciente, lo que les decía, la mujer se está menstruando, aumenta sus días de menstruación, la cantidad de sangrado. Aquí la trombocitopenia es cuando hace su aparición y es la que muchas veces nos estabiliza los segundos nivel y tercer nivel de atención médica, porque todos los del primer nivel tienen trasladar a sus pacientes que tienen exclusivamente trombocitopenia, aunque tengan una otra manifestación, y estos pacientes hay que dar su seguimiento, eso lo vamos a ver más adelante. Aquí
paciente ya empieza con agotamiento del pulso, la presión arterial media empieza a bajar a menos de 70 milímetros de mercurio y el hematocrito se sigue aumentando. A mayor extravasación, cuando un paciente tiene una mayor extravasación y su volumen circulante efectivo lo tiene un tercio del 30%, ese paciente empieza a evolucionar a un estado de choque. Y obviamente la hipoperfusión tisular va a estar caracterizada por hipotermia distal, el llenado capilar es lento, el pulso puede hacerse ya rápido, pero débil. Y empiezan a haber problemas ya de hipoperfusión traducidos a nivel bioquímico, como es la acidosis metabólica, aumenta más el hematocrito y aquí los leucocitos ya pueden variar, pueden empezar a aumentar como componente de respuesta inflamatoria sistémica. Así también en traducción de aumento de las aminotransferansas existe cierto grado de compromiso hepático como tal. En esta fase crítica puede haber también, si no hay estado de choque, puede haber afección o insuficiencia de algún órgano. Puede ser miocardio, miocarditis por dengue, hepatitis por dengue, glomerulopatía por dengue. La fase de recuperación es variable también, puede durar de 4 a 15 días. Por lo regular los pacientes quedan con cierto grado de secuela como neuralgias y cefalea y hay que seguirlos manejando todavía con paracetamol. Y algo interesante en esta fase, entre comillas, de recuperación, algunos pacientes empiezan con cierto grado de insuficiencia respiratoria. Esta insuficiencia respiratoria es nuevamente por la reabsorción de líquidos. Otra vez se meten al compartimento intravascular, pero en ese cambio del sistema que tiene más labilidad o fragilidad capilar que es el respiratorio, y los pacientes pueden cursar con cierto componente de congestión pulmonar y hacer cierto grado de insuficiencia respiratoria. Puede haber ocasionalmente una erupción tardía, pero la fase esta, como es un nombre de recuperación, es prácticamente de estabilización orgánica y el paciente inicia con recuperación del apetito, que es el primer síntoma en la mayoría de los pacientes que nos da la pauta de que el paciente ya inicia la fase de estabilización orgánica, independientemente de que también el hematócrito se empiece a estabilizar, las plaquetas van en ascenso y que el paciente inicie con un mejor filtrado renal. Esto de fluido se presenta también un 30-45% de los pacientes que cursan con la fase crítica. Es increíble, La Paz, Bolivia, jamás, La Paz está a 4.200 metros sobre el nivel del mar. El Mosco, entre comillas, no avanza más de 1.800 metros sobre el nivel del mar, pero aquí ya pasó algo, el Mosco ya se adaptó. Lo mismo nos pasó aquí, creo que Tasco Guerrero, según un reporte, Tasco Guerrero que está a 2.700, 2.800, el Instituto Federal ya empieza a tener casos. Entonces hay que tener cautela porque ya el Mosco cada vez se adapta más. Hay un doctor que trabaja con nosotros en el Instituto Nacional de Salud Pública, el doctor Lanz, coordinaron en cuanto a quién es el que se adapta más, el Mosco o el ser humano. Y él decía, él dijo en su última conferencia, primero desaparece la raza humana a Mosco. Es lo primero que va a desaparecer. Porque nosotros, más diabéticos, más hipertensos, más pacientes oncológicos, más traumas, etc. Nosotros vamos en una fase no de progresión, sino vamos de regeneración y tratamos de compensarlo tecnológicamente. Pero realmente si nos damos cuenta, la mayoría de nosotros, nuestros abuelos, su edad fluctuaba entre 80 años, 88. Actualmente ya se están viendo gente que está entre 45, 65 años de edad. Y eso nos está dando la pauta que algo está pasando con lo que llamamos degeneración en el ciclo biológico humano. Los problemas clínicos que vamos a presentar en estas etapas. En la fase febril hay que cuidar a los pacientes de que se deshidraten. Aquí es importante si tienen tolerancia a la vía oral. A estos pacientes hay que hidratarlos, incluso sobrehidratarlos si tienen ingesta adecuada de líquidos con electrolitos orales. La fase crítica, realmente la descompensación que vamos a tener es principalmente por la extravasación de líquidos. La lesión endotelial va a condicionar la fuga de líquidos y eso va a producir toda la gama